Hola nuevamente. Bien, una vez realizada la introducción, vamos ahora sí a estudiar los diferentes huesos que forman parte de los miembros, comenzando por el miembro torácico. Los objetivos de esta presentación, como dice aquí, describir y analizar las estructuras que constituyen la base ósea de los diferentes segmentos del miembro torácico. Vamos a ver un ratito cuáles son estos diferentes segmentos a repasar. Y también hacer un análisis comparativo entre las diferentes especies animales que vamos a estudiar a lo largo del curso. En la medida de lo posible vamos a intentar darle un correlato funcional a las diferentes estructuras que analicemos de un punto de vista más morfológico. La idea va a ser para cada uno de los huesos que veamos, primero, conocer, bueno, por supuesto, cuáles son sus características generales, entendidas como aquellas que están presentes en todos los animales domésticos que vemos en el curso, o en casi todos, pero también necesitamos conocer cuál es la posición correcta de ese hueso, tomando como referencia al animal vivo y poder argumentar, bueno, por qué. Sabemos que van en esa posición y no en otra. Tenemos que saber además, como vamos a estudiar huesos que son pares, si ese hueso que tenemos en nuestras manos, en el práctico, en la sala, corresponde al hemicuerpo derecho o izquierdo del animal y por qué, podemos diferenciarlo. Y por supuesto, muy importante, saber además a qué especie animal pertenece, ¿sí? Y nuevamente, saber argumentar el porqué. Bien, un poquito a modo de repaso, sabemos que tanto en el cuerpo humano como en el cuerpo animal eh, se diferencian este, diferentes regiones, teniendo en cuenta, bueno, diferentes criterios, ¿sí? Que no siempre coinciden entre los autores, a veces hay ciertas discrepancias, ¿no? Pero bueno, eh, yendo a lo que es directamente el miembro torácico, después vamos a hacer lo propio con el miembro pelviano. Las regiones principales son las que vamos a señalar acá. La más proximal, es decir, recuerdan que el proximal era lo que está más cerca del tronco, es esta región que si nosotros vemos, hay un hueso que se trasluce, ¿sí? Que es la escápula y que le da el nombre a la región, porque la región se llama región escapular. En algunas fuentes encontré por ahí que le llaman también región de la espalda a esta región, pero bueno, la mayoría de los libros que nosotros recomendamos para seguir el curso le llaman a esta región escapular, así que sugeriría usar esos términos. A continuación, acá en un círculo verde un poquito más oscuro, es una región donde vemos que se vinculan dos huesos, la escápula que ya la vimos y acá este otro hueso que es el húmero, formando una articulación, justamente articulación escápulo-humeral, o también le llamamos gleno-humeral, vamos a ver un ratito por qué. Por eso esta articulación se llama región de la articulación del hombro, ¿sí? Por ser esta articulación la más importante entonces en esa región. Luego, más hacia distal, vamos a encontrar esta región verde acá, ¿sí? Que algunos autores consideran junto con esta también, que se llama región del brazo. Y acá me voy a detener un poquito porque muchas veces genera confusión, eh, porque nosotros coloquialmente, cuando hablamos de brazo, lo usamos para referirnos, si es en el ser humano, bueno, a todo el miembro superior, y si es en un animal cuadrúpedo, a todo el miembro torácico, ¿no? Pero en rigor, en anatomía, brazo es solamente esta región, ¿sí? Que está entre la articulación del hombro y la articulación del codo. Solo esto, ¿sí? Y algunos autores agregan esto acá también, ¿no? Es decir, que sí, en un práctico se les pide que, bueno, que describan estructuras, músculos, huesos, lo que sea, de la región del brazo, solamente se están refiriendo a esta región y no a todo. ¿De acuerdo? Bien, esto acá negro está indicando la inserción de un músculo que es el músculo deltoides.
¿sí? Bien, y esto que sería una región aparte o una subregión, depende cómo se considere, se llama región tricipital. ¿Por qué? Porque acá se inserta un músculo que ocupa toda esta zona, un músculo muy grande, que es el músculo tríceps braquial, ¿sí? Cuyo nombre proviene del hecho de que tiene tres partes o tres cabezas en el ser humano y en muchos animales domésticos, pero en el perro, que es la imagen que estamos viendo, en realidad tiene cuatro cabezas y no tres, pero aún así el nombre permanece y se le llama tríceps braquial, ¿sí? Y a la región tricipital. Luego por aquí tenemos esta región que es la región de la articulación del codo, ¿sí? Eh, Acá en esta imagen estos autores diferencian otra región aparte, que es la región del olecrano. Otros autores no la toman en consideración. Bueno, son diferentes criterios. Luego tenemos el antebrazo, ¿sí? O sea, brazo, codo, antebrazo. Y todo esto es la mano, ¿sí? La mano a su vez se divide en tres regiones. Región del carpo, región del metacarpo, está más allá del carpo, entonces metacarpo, y región de los dedos, ¿sí? Eh, Esto acá correspondería a lo que sería la muñeca, vamos a decirlo así, ¿sí? O sea que si ustedes ven el perro, los carnívoros en general, el gato, perro, tienen una postura y una manera de desplazarse donde apoyan solamente los dedos y solamente una parte, la parte más distal de los metacarpianos, ¿no? Lo mismo a nivel del miembro pelviano, que después vamos a ver, pero ven cómo este sería el talón, digamos, correspondería al talón a nosotros, ¿sí? Y en lugar de apoyar todo la planta, como apoyamos nosotros, apoyan solamente los dedos. Por eso se dice que estos animales son digitígrados, ¿sí? Caminan con los dígitos, con los dedos. Nosotros que apoyamos toda la planta somos plantígrados, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con los ungulados, que vamos a ver ahora enseguida, en la próxima diapositiva, ¿sí? Pero antes de pasar, déjenme mencionarles que para referirnos a la región del brazo, ¿sí? Brazo eh, en latín se denomina braquis, por eso cuando tenemos una estructura que eh, en su nombre incluye braquis, braquio, se está refiriendo a la región del brazo, ¿de acuerdo a esta región? Por ejemplo, hay un músculo que se llama músculo braquial, que está justamente en la región, en la logia anterior, ¿sí? Del brazo, de esta región acá. O hay un músculo que se llama, otro músculo que se llama coracobraquial, que va desde del proceso coracoides de la escápula, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Al brazo, por eso coracobraquial, se inserta en el proceso coracoides y su inserción es en el brazo. ¿Bien? Bien, ahora sí, yendo a un ungulado, en este caso un equino, son ungulados porque, por decirlo entre comillas, caminan con las uñas, o sea, como en puntitas de pie, ¿verdad? A mí me gusta hacer el paralelismo con un o una bailarina de ballet que cuando hacen esos pasos con los tobillos completamente extendidos, ¿sí? Que caminan así con las puntitas de los pies. Eh, bueno, básicamente es lo que hacen estos animales que por eso se llaman ungulados, ¿sí? Como los equinos, como los bovinos. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nos lleva a cierta confusión. Nosotros pensamos, por ejemplo, que esta región acá, que está un poquito más abultada, nos imaginamos que, por lo menos yo este, me lo imaginaba antes de entrar a la facultad, que esto correspondía a lo que sería el codo, ¿no? En nosotros, y yendo al miembro pelviano, yo pensaba que esto correspondía a lo que era la rodilla, ¿verdad? Del caballo. Y bueno, luego aprendí que en realidad esto acá corresponde a lo que sería la muñeca, ¿sí? Porque todo esto es la mano, ¿sí? Y esto acá corresponde a lo que sería el tobillo, ¿verdad? Y porque todo esto es el pie, de acá hasta acá, ¿sí? Eh, ¿Sí? En el caso de los caballos, el hecho de caminar así y trotar, desplazarse en puntas
en puntas de pie, por así decirlo, o sea, apoyando solamente el extremo más distal de la última falange, le da una ventaja en lo que es la velocidad de carrera también, ¿verdad? Bien, después las regiones son similares, acá tenemos en 10 la región escapular, 27 la región tricipital, el tríceps en el caballo es realmente muy importante, muy grande. Eh, Acá tenemos la región del hombro, de la articulación del hombro, esta es la región del brazo, acá está la región del codo, ¿sí? Otros autores la consideran que es un poquito más amplia, no solamente esta partecita acá, pero bueno, son diferentes criterios. Antebrazo y todo esto entonces la mano, ¿sí? Lo que sería la región de la muñeca y todo esto la mano. Bien, vamos ahora sí a lo que es la base ósea. Acá tenemos un canino. Esta imagen eh, me gusta bastante, me parece bastante didáctica, donde superpusieron, digamos, un esquema de los huesos a lo que sería un animal vivo. Cada región va a tener una base ósea que la sustenta, ¿sí? Formada por uno o más de un hueso. En el caso de la región escapular, bueno, por supuesto, la base ósea está formada por el hueso escápula y eventualmente también por otro hueso que es la clavícula, pero que no está presente en todas las especies domésticas que vamos a estudiar, pero en algunas sí. Bien, ahora vamos a ir un poquito con eso. La escápula, y si estuviera presente también la clavícula, constituyen lo que se llama una cintura. ¿Qué es una cintura en anatomía, no? Uno se imagina, bueno, cintura, no sé, capaz que es algo por acá, a nivel de abdomen. No, cintura en anatomía es una estructura osteoarticular, ¿sí? O sea, formada por huesos y articulaciones, que vinculan el miembro, ya sea torácico, ya sea pelviano, con el tronco, ¿sí? Particularmente con la columna vertebral. Eso es una cintura. En el caso del miembro torácico, la cintura se llama cintura escapular, justamente, o también lo he leído por ahí como cintura eh, torácica, eh, también menos, pero en algún lado también lo encontré como cintura pectoral, ¿sí? De distintas formas, ¿sí? Y en el miembro pelviano que vamos a ver después se llama cintura pélvica, ¿ah? O pelvis, ¿bien? O cintura o cíngulo, se los voy a anotar por ahí. Cíngulo significa cintura, ¿sí? Es lo mismo, son equivalentes, ¿está? Se los menciono simplemente porque lo pueden encontrar por ahí en algún libro, ¿está? Significa lo mismo. Bien, antes de meternos ya de lleno en lo que es el estudio de este hueso, de la escápula, mencionar que de qué manera la escápula se vincula con el tronco, porque es bastante interesante. Eh, no hay ninguna articulación en el sentido estricto, digamos, articulación anatómica verdadera, que una este hueso, de hecho ninguno del miembro torácico, con el tronco, ¿sí? Y solamente están vinculados por medio de tejidos blandos. Y cuando digo tejidos blandos me refiero particularmente a músculos. ¿Qué significa eso? Que si yo agarrara un bisturí y cortara, ¿sí? Todos los músculos que están rodeando la escápula, digamos, podría retirar si se quiere separar todo el miembro torácico del tronco y no necesitaría incidir en ninguna articulación verdadera para poder separar entonces todo el miembro del tronco, como decíamos. Ese tipo de vínculo, que algunos autores le llaman articulación, pero de tipo funcional, se llama sinsarcosis, ¿sí? El prefijo sin significa unión, ¿verdad? Como en la palabra sinfonía, que es, ¿no? Unión de sonidos, y sarco significa carne, ¿no? Eh,
como en la palabra sarcómero, bueno, que va a estudiar después en histología y demás. Entonces, sin sarcosis significa unión por medio de la carne, o sea, unión por medio del músculo. Bien, eso también además le da movilidad, ¿no? A este vínculo. ¿Sí? Bien, ahora sí, ¿qué pasa con el tema de la clavícula? Dijimos que la cintura escapular está formado por la escápula siempre y en algunos casos por la clavícula. ¿Todos los animales tienen clavícula? Bueno, no, no todos. Y de hecho, en los animales que la tienen, tampoco es eh, muy importante desde un punto de vista funcional, pero sí tiene cierta importancia clínica que ahora vamos a mencionar. Los animales que presentan una clavícula como tal, como hueso, digamos, son los carnívoros, ¿no? Digo, me refiero de los animales que vamos a ver en el curso, son los carnívoros, perros y gatos, mientras que los otros animales, los ungulados, el cerdo, no presentan clavícula como tal, pero sí presentan una estructura fibrosa, una banda fibrosa, dentro de un músculo que se llama brachiocefálico, que hace las veces de clavícula o es un resabio de lo que alguna vez fue la clavícula, ¿sí? En términos evolutivos. Pero los únicos que presentan clavículas óseas son entonces estas dos especies, y acá lo estamos viendo en una radiografía. Esto es un perro. No se ven en general cuando la placa es tomada desde lateral, pero sí cuando la placa es tomada dorso-ventral, ¿sí? O sea, de arriba abajo. Esta es la columna, ¿verdad? Los cuerpos vertebrales, ¿sí? Con las apófisis, perdón, procesos transversos, debe decir, ¿sí? Y a este nivel acá está, ven, esta es la articulación entre la escápula y el húmero, sería acá, ¿verdad? Este nivel, acá no se ve también, ¿sí? Y más o menos a nivel de articulación de la escápula con el húmero, encontramos estos huesitos que son las clavículas, ¿sí? En el perro, un huesito ovalado, más o menos 1 centímetro de largo, puede ser un poquito más en razas muy grandes, ¿sí? Pero no mucho más, es un hueso chiquito que no se articula con ningún otro hueso. Está metido, vive dentro de un músculo que es el músculo que ya mencionamos, brachiocefálico, ¿tá? Que después lo van a ver, ¿sí? Van a ver que el músculo brachiocefálico se divide en diferentes partes, ¿sí? Eh, por ejemplo, una de las partes es cleidocefálica, ¿sí? Y la otra es cleidobraquial, y ese cleido refiere a la clavícula, porque justamente al nivel más o menos donde está la clavícula se da la diferenciación entre las diferentes partes, ¿no? Por eso lo van a ver igual más adelante. Acá estamos viendo un gato, eh, acá está la articulación, esta es la escápula, esta es la cabeza del húmero, ¿sí? Articulación escapulohumeral, y ahí más o menos a ese nivel, ¿tá? Encontramos la clavícula, que en el caso de los gatos es más larga, es como un bastoncito, puede llegar a medir de 2 a 5, 4 o 5 centímetros más o menos, un bastoncito usualmente curvado, ¿sí? No sé si se viene acá, pero no es recto, sino que tiene ahí como una curva, acá lo vemos también. Tampoco en este caso se va a unir a ningún otro hueso, ¿sí? Va a estar ahí viviendo, por así decirlo, dentro de ese músculo brachiocefálico, ¿sí? Y no va a tener mucha importancia funcional. De hecho, bueno, en el caso de los gatos casi siempre se osifica, en los adultos, ¿verdad? Y en el caso de los perros, en algunos casos puede ser que no exista o que no se osifique, que quede como un cartílago. Y en ese caso las placas no se llegan a ver, ¿sí? A no formar hueso. O casi no se ven. Eh, Más o menos en las razas grandes, en un 90, 85, 90, 95% de las veces sí llega a osificarse, ¿tá? Y en una mínima proporción puede ser que no, ¿sí? De hecho, es el primer hueso o uno de los primeros en osificarse durante el desarrollo embrionario. Ustedes saben que los huesos comienzan siendo un molde de cartílago y luego se van osificando. Bueno, este es el primer hueso o uno de los primeros en osificarse, ¿sí? Ahora, bueno, ¿por qué les menciono
todo esto si en realidad dije que de repente no es tan importante desde el punto de vista funcional? Bueno, porque puede llegar a eh, confusiones en la interpretación de la imagenología, cuando interpretamos una radiografía, ¿verdad? De estos animales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la idea errónea de que los animales domésticos, incluyendo gatos, perros, no tienen clavícula, lo cual, bueno, no sería en rigor correcto, ¿sí? Entonces, si tenemos esa idea y vemos esta imagen, ¿ve? Esta radiografía, y encontramos eh, esta, esta estructura blanca, o sea, cuando una estructura de una radiografía eh, es así de color blanco, le decimos que es radiopaca, ¿sí? Entonces encontramos esta estructura radiopaca y una de dos, o no sabemos qué son, o peor aún, lo interpretamos en forma errónea como algo patológico, no sé, de repente una fractura y es un pedacito de la fractura que se desplazó, no sé, podemos pensar este, distintas cosas que, bueno, no estarían dentro de lo correcto. Bien, entonces simplemente por eso les menciono esto. Bueno, pero ahora sí nos vamos a meter en lo que es la escápula como tal. Eh, Clavículas no vamos a ver en el curso, yo por lo menos nunca, en las disecciones que he realizado y eso, que tampoco fueron muchas, pero en las que he tenido posibilidad de hacer, nunca encontré una clavícula, así que pero sí, obviamente necesitamos conocer con cierto detalle la escápula. Lo primero que vamos a ver es la posición de la escápula. Eh, Vemos que tiene una disposición que no es vertical, no es horizontal. Vamos a verlo acá, capaz que es más claro. Ven que no es horizontal, no es vertical, sino que es oblicua. ¿Sí? Y nosotros tenemos que describir esa oblicuidad. ¿Sí? Nosotros necesitamos que una persona que no está viendo la imagen se haga la idea de que este hueso es oblicuo, pero en esta dirección y no en esta. Porque esta también es oblicuo, pero tiene esta dirección y este tiene esta dirección. ¿Cómo hago para describir eso? Bien, esto voy a tomarme unos segundos ahí para repasarlo porque me parece importante, muchas veces lleva a confusión, ¿sí? Sobre todo al principio es un poco confuso, es entendible, pero lo que vamos a hacer es esto, vamos a decir que la escápula tiene una dirección oblicua, y se lo voy a escribir acá, vamos a poner acá, listo, oblicua, listo, craneal. Vamos a ver un poquito qué es todo eso. Ahí va. Dirección oblicua, disto craneal. Bien, oblicua, bueno, porque no es vertical, porque no es horizontal. Sin problema. ¿Pero qué significa todo esto? Lo primero que vamos a hacer es indicarle a la persona que está escuchando, ¿sí? Y que no necesariamente está viendo la imagen, bueno, indicarle eh, hacia dónde vamos a ir. O sea, lo que vamos a describir es, siguiendo esta dirección, ¿sí? Recuerden que acá esto es proximal, ¿verdad? Más cerca del tronco, esto es distal, más alejado del tronco. Bien, si yo me voy en esta dirección, me voy hacia distal, ¿de acuerdo? Y esto disto está indicando eso, que yo la descripción de la oblicuidad la voy a hacer siguiendo esta dirección, hacia distal. Podría hacerlo al revés, podría hacerlo de acá para allá, ¿verdad? En este caso sería hacia proximal. Sí, podría hacerlo perfectamente, pero en general lo que se hace cuando se describe es seguir esta dirección. Es más una convención que otra cosa, ¿sí? Y luego, siguiendo esta dirección que mencionamos, que es hacia distal, por eso disto, ¿sí? Si yo sigo esta dirección, siguiendo el hueso, ¿no? ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia el lado de la cabeza o hacia el lado de la cola? Dado que es oblicuo, me voy a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Si fuera vertical, no me iría hacia ninguno de los dos lados. Pero como es oblicuo, en este caso me voy a ir hacia la cabeza.
O sea que si me voy en dirección distal, me acerco hacia el cráneo. Disto craneal, ¿sí? Yendo hacia distal, me acerco hacia el cráneo, hacia el lado del cráneo, ¿sí? Vamos a describir la dirección de este otro hueso, que es el húmero. Ven que está en el otro sentido. Bueno, ¿cómo lo describimos? Es oblicuo también, pero si me voy hacia distal, o sea que esto lo voy a dejar igual, disto, me voy hacia distal. ¿Y hacia dónde me acerco? ¿Hacia qué lado? Hacia el lado de la cola, ¿cierto? Así que este hueso va a tener in vivo una dirección disto-caudal. Hacia, si me voy hacia distal, me acerco a la cola. Bien, sería entonces por ahí la dirección de la escápula. ¿Sí? Bien. Antes de meternos en la diferencia entre especies, vamos a tener que hablar de la escápula en general. Y para eso voy a basar en una página web que tiene. Me voy a basar en una página web que nos va a permitir un estudio en tres dimensiones que realmente me parece muy, muy útil, muy didáctico. Bien, aquí tenemos entonces la, bien, aquí tenemos entonces la representación eh, muy, muy real, por cierto, de una escápula. En este caso es de un equino, después vamos a ver por qué. Tengan en cuenta que in vivo, como vimos recién, la escápula tiene una oblicuidad, no está tan vertical, sino que va a estar más así, ¿verdad? ¿Sí? Eh, más cerca de la vertical que de la horizontal, pero no tan vertical como acá. La verdad que no encontré la forma de ponerlo ahí en esa posición, pero bueno. Eh, ¿Sí? Pero como sea, la escápula, si ustedes ven, tiene una forma que es más o menos triangular, ¿sí? Y como todo triángulo, por definición, va a tener tres ángulos, ¿no? Uno, dos, tres. Va a tener tres lados. Uno, dos, tres. Y va a tener dos caras, ¿verdad? Esta es una cara. Y lo puedo dar vuelta así, ¿ven? Y acá me voy a encontrar con la otra cara. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar describiendo esas diferentes regiones. Eh, por ahora les voy a mencionar, después vamos a ver cómo nos damos cuenta de que este borde es el craneal, ¿sí? O sea, hacia acá estaría la cabeza, este es el caudal, hacia acá estaría la cola, ¿sí? Acá estaría hacia distal, ¿sí? Y acá estaría hacia proximal, ¿tá? Entonces, este borde va a quedar más hacia arriba y le vamos a llamar borde dorsal, ¿sí? Este borde va a quedar más hacia adelante y le vamos a llamar por eso borde craneal. Este borde va a quedar más hacia atrás. Le vamos a llamar borde caudal. De los tres ángulos tenemos este ángulo aquí, que es el que está más hacia la cabeza, craneal. Este ángulo se llama ángulo caudal. Y este ángulo, ese que está más hacia abajo, le llamamos ángulo ventral. Recuerda que ventral implica algo que está hacia abajo, ¿verdad? Eh, o en algunos textos también se llama ángulo articular. ¿Por qué? Porque acá, a este nivel, ahí en esa estructura, ¿verdad? Que estamos viendo acá, desde abajo, eh, va a articular la cabeza del húmero, formando la articulación escapulomeral. Así que bueno, este ángulo también se llama ángulo
articular. ¿Sí? Bien. En el caso de, de los ungulados, ¿sí? Los equinos, los bovinos, los ovinos, acá arriba, por arriba del borde dorsal, vamos a tener, ¿sí? Que acá como solamente muestra hueso, no lo muestra, pero vamos a tener toda una estructura de cartílago, como que esto se continúa con un cartílago, ¿sí? Que justamente se llama cartílago escapular. ¿Sí? ¿Y para qué sirve ese cartílago escapular? Bueno, porque le permite una mayor inserción a músculos que se insertan en este nivel, por ejemplo, los músculos romboides. ¿No? Eh, los suinos, los cerdos tienen también, pero es más chico, ¿sí? Y los carnívoros, bueno, ahí depende. Hay autores que dicen que directamente que no tiene cartílago escapular y otros autores que dicen que sí, pero solamente un poquito ahí. Dicen que tiene un ribete de cartílago este, escapular los carnívoros. Estaba solamente un poquito, ¿sí? Los únicos que lo tienen bien desarrollados entonces son este, los rumiantes, bueno, y los equinos. Eh, Tengan en cuenta eso porque es un cartílago, o sea que cuando el animal muere, se degrada, no permanece como el hueso, pero cuando el animal es muy viejo, ese cartílago se empieza a osificar y entonces a veces encontramos como salientes óseas, ¿verdad? Saliendo de este borde, que no es más que ese cartílago que se fue osificando, ¿sí? Es un indicativo de que el animal falleció con cierta edad avanzada. Bien, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de cuál borde es cuál? Bueno, el borde dorsal es bien sencillo, porque acá es súper fácil de darse cuenta que este es la estructura o el ángulo articular, ¿verdad? Lo encontramos acá, esto que vamos a escribir un ratito, ¿sí? Y ahí por el otro lado, ese ángulo va a ser, perdón, ese borde va a ser el borde dorsal, ¿está? Sin problema. Pero ¿cómo me doy cuenta que este es el craneal y este es el caudal? Bueno, ahí tenemos distintas formas, depende de las especies, pero en general, en todas las especies, el borde caudal es más grueso. No sé si se ve ahí, vamos a ponerlo acá. Ahí parece ser un poquito más grueso, mientras que el borde craneal, ¿sí? Bueno, creo que se ve bastante bien. Ven que es finito, ¿verdad? Es más afilado, si se quiere, ¿sí? Eso es una de las características comunes a todas las especies. Otra característica bastante común en las especies es que el borde craneal, pero no el caudal, ¿sí? Tiene acá una entrada, vamos a llamarle, se llama incisura. Incisura, y como está en la escápula, incisura escapular, ¿sí? Entonces, vemos esta curva acá, esta entrada, esta incisura escapular, y sabemos que esto es entonces craneal, ¿sí? Por esta incisura va a pasar un nervio que se llama justamente nervio supraescapular, eh, que va a inervar los dos músculos que van a estar a este nivel, que los vamos a- a mencionar en un ratito, ¿sí? Músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, ¿tá? Entonces ten en cuenta que por acá pasa ese nervio que se llama supraescapular. Eh, a ver, unos podrían decir y tener razón, bueno, pero ese nervio en realidad no está pasando más por delante de la escápula que por arriba. ¿Por qué se llama supraescapular? Bueno, una vez más, creo que tiene relación con la anatomía humana. En el cuerpo humano, por la posición que tiene la escápula, que es más horizontal, ¿verdad? O sea, esta estructura quedaría horizontal en la escápula humana. Ese nervio pasa bien por arriba de la escápula, por eso el nombre es supraescapular, y después eso quedó, imagino yo, el nombre en la anatomía animal. También encontramos a nivel de este borde, si seguimos hacia distal, este borde craneal, vamos a encontrar esta estructura que ya la describimos en la introducción, que es un tubérculo, que se llama tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Donde ahí se insertaba un músculo que se llamaba bíceps braquial.
Bueno, el tubérculo supraglenoideo va a estar a continuación entonces del borde craneal. Es otra forma de darnos cuenta. ¿Sí? Bien. Yendo, bueno, vimos entonces los bordes, yendo a los ángulos, simplemente mencionar que este ángulo tiende a ser más grueso y más palpable que este acá, ¿sí? En el animal vivo es más fácil palpar este ángulo que este, ¿sí? Y el borde articular, bueno, acá si lo vemos desde abajo, vamos a tener esta estructura articular, ven que es bien lisa, que ya la habíamos mencionado en la introducción, se llama cavidad glenoidea, ¿sí? Que va a articular con la cabeza del húmero. Eh, una particularidad, ven que acá tiene como una entrada, ¿no? No sé si se llega a ver acá, ¿sí? Eh, bueno, esta entrada, esta incisura, se llama justamente incisura glenoidea, porque forma parte de la cavidad glenoidea, está presente, pero solamente en los equinos. La van a encontrar hacia el lado de la tuberosidad del tubérculo, perdón, hacia el lado del tubérculo supraglenoideo, ¿tá? Que está a este nivel acá, ¿sí? En los equinos la van a encontrar ahí entonces, ¿está? Y nos permite diferenciar entre distintas especies. Si yo encuentro esta incisura, ya sé que es un equino porque las otras especies no lo presentan. De todas formas, vamos a ver más adelante, hay formas mucho más fáciles de diferenciar una especie de otra, pero bueno, este sería uno de los criterios. ¿Sí? Bien, una vez que describimos todo eso, ahora vamos a las caras, que en todo caso es lo que eh, en cierta forma más nos interesa. Y vamos a describir como tenemos dos caras. Una cara va a ser lateral, o sea, va a apuntar hacia afuera, hacia lateral, ¿sí? Que es esta que estamos viendo. Y la otra cara va a apuntar hacia medial. Le llamamos así, cara lateral, cara medial. A la cara medial también se le llama cara costal porque va a estar apuntando hacia las costillas. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es cuál? Es súper fácil porque en la cara lateral vamos a tener una estructura muy notoria, o sea, no hay forma de no verla, que es esta acá, que se llama la espina. Vamos a verla ahí, a ver, ¿sí? Esa elevación, ¿verdad? Bastante, digamos, de otro ángulo, ¿verdad? Esta elevación bastante filosa, digamos, ¿sí? Se llama así, espina, pero como no es el único hueso que tiene espina, de vuelta, apellido, espina de la escápula, ¿sí? O espina escapular, si quieren. ¿Ah? Si está la espina, es la cara lateral en cualquier especie, ¿tá? No hay forma de errarle entonces. La espina, además, nos va a permitir diferenciar en esta cara lateral dos fosas. Una que está hacia craneal, y recuerden que el hueso en realidad estaría medio oblicuo así, entonces sería craneal y dorsal, ¿verdad? Que es una fosa, después lo van a ver ustedes bien en los prácticos, es bien una fosa, que se llama por eso fosa supraespinosa. De vuelta, ¿por qué supraespinosa si está en realidad más hacia craneal que hacia arriba, ¿no? Bueno, de vuelta, porque en los humanos esta fosa queda bien arriba de la espina, ¿no? Por eso el nombre. Y por debajo de la espina, bueno, si tenemos una fosa supraespinosa, por arriba, por abajo, vamos a tener, o en los animales hacia caudal, vamos a tener una fosa infraespinosa. ¿Sí? Y acá se insertan músculos, que por suerte no nos complicamos, y tienen el mismo nombre. Fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso, fosa infraespinosa, donde se inserta el músculo este, infraespinosa, infraespinoso. ¿Sí? Son los músculos principales que vamos a encontrar acá en esta cara. ¿Tá? A nivel de la espina, más o menos a este nivel, ahí no sé si se ve bien, pero sería acá, vamos a encontrar un engrosamiento que vamos a llamar tuberosidad de la espina de la escápula. Ese es el nombre completo, ¿sí? Estamos a este nivel, ya lo mencionamos que acá se iba a insertar el músculo trapecio torácico, ¿sí? Lo mencionamos en la introducción. Bueno, muy bien, vamos ahora a la cara medial. En la cara medial o cara torácica vamos a encontrar otra fosa. ¿Ven? Acá esta zona está excavada,
No sé si se llega a apreciar, si no, bueno, créanme que está un poco excavada, ¿sí? Formando una fosa que se llama fosa subescapular, ¿sí? Porque está como por debajo de la escápula, vamos a decirle de alguna forma, ¿de acuerdo? Y ahí se va a insertar un músculo. Por suerte tiene el mismo nombre, así no tenemos que aprendernos otro nombre más. Se llama músculo subescapular. ¿Ah? Bien sencillo. Y acá, ven que esta zona, ven acá, toda esta zona acá, ven que es como más rugosa, a ver si puedo agrandarla un poquito ahí. Esta zona acá, ven que tiene esas rugosidades. Cuando nosotros encontramos una zona rugosa en un hueso, nos da que pensar que ahí se inserta un músculo o algo. De hecho, en esta zona se inserta un músculo que es el músculo serrato, serrato ventral, más precisamente serrato ventral. Y por eso a esta zona de la cara medial de la escápula le llamamos cara o facies, facies quiere decir cara, ¿verdad? En latín, facies serrata, ¿sí? Porque ahí se inserta el músculo serrato entonces, serrato ventral. ¿Bien? Algo más para describir aquí eh, en la cara medial de la escápula. Si nosotros nos vamos hacia distal, a lo que dijimos que era el ángulo articular o el ángulo ventral de la escápula, tenemos, acá ven que hay como una zona donde se hace menos estrecho, perdón, más estrecho, ¿sí? Menos grueso. Esto se llama el cuello de la escápula, ¿sí? Eh, a veces cuando se produce una fractura de la escápula se produce a este nivel, sobre todo en algunos animales, como los carnívoros, por ejemplo, ¿sí? Y si nos vamos más hacia distal, esto ya lo mencionamos, dijimos que era el tubérculo supraglenoideo, ¿verdad? Ya lo mencionamos, ¿sí? Sabemos que acá es craneal, porque el tubérculo supraglenoideo está hacia craneal, pero también encontramos esto acá, ¿sí? A ver si lo puedo poner un poquito más ahí. ¿Ven esa saliencia ósea? ¿Sí? En algunos animales, por ejemplo, en el cerdo no está muy poco marcado, algunos autores dicen que no lo tiene, pero en general las otras especies sí lo presentan, ¿sí? ¿Qué es un proceso? ¿No? Eh, Saliencia ósea ahí media puntiaguda, bueno, es un proceso, se llama proceso coracoides. Eh, Tenemos que dar un segundo apellido, proceso coracoides de la escápula, ¿sí? Es el nombre completo. Coracoides quiere decir con forma de pico de cuervo, este, lo cual, bueno, en los humanos, con mucha imaginación, ponele que tiene forma de pico de cuervo, ¿tá? Acá nada que ver, pero bueno, quedó el nombre, ¿sí? ¿Cómo encontramos esta apófisis coracoides? Recuerden, si es una escápula de cerdo, probablemente no la encontremos, pero en las otras especies la vamos a buscar siempre desde medial, ¿tá? Entonces ahí no podemos equivocarnos, vamos a buscar la cara medial de la escápula, donde no está la espina, no vamos a ir hacia distal, vamos a buscar el tubérculo supraglenoideo y formando parte de este tubérculo, como si fuera una proyección del mismo tubérculo, vamos a encontrar entonces este proceso coracoides, donde se va a insertar un músculo que ya mencionamos, que viene de acá, viene del coracoides, y se dirige al brazo, músculo córaco braquial. Bien, simplemente como curiosidad, bueno, en, en algunos animales, eh, como los monotremas, los monotremas son mamíferos, pero que tienen la característica de que ponen huevos, ¿sí? Y tienen cloaca, bueno, tienen algunas características de reptiles, pero aún así son mamíferos. Bueno, esos tipos de animales monotremas tienen este proceso como un hueso separado, independiente, ¿tá? Pero bueno, en los animales domésticos que vamos a estudiar se fusionó
con el resto del hueso formando entonces parte de la escápula. Bien, por supuesto habría mucho más ahí para describir, pero bueno, eso sería un poco lo más grande. Y ahora sí vamos a ver cómo podemos diferenciar entre las diferentes, eh, entre las diferentes especies y bueno, a qué mi cuerpo pertenece, ¿verdad? El hueso que estamos analizando. Bueno, acá estamos ahí entonces en esta presentación. Bien, acá tenemos escápulas de diferentes especies de animales. Obviamente que en el práctico, acá, digamos, se normalizaron todos más o menos el mismo tamaño, pues obviamente que en el práctico, ¿no? En clase vamos a poder diferenciar claramente de lo que es equino bovino de lo que son suinos, caninos o pequeños rumiantes, simplemente por el tamaño, ¿sí? Así que lo que tenemos que diferenciar básicamente es entre estos dos, ¿sí? Cuál es equino, cuál es bovino, y entre los diferentes animales más pequeños, ¿no? Bien, eh, bueno, tenemos varias formas, ¿tá? De darnos cuenta. Vamos a ver cómo diferenciamos estos dos, ¿sí? Que son los animales grandes que vamos a ver. Acá estamos viendo la cara lateral, ¿cierto? Tiene la espina, escala lateral. Bueno, lo más fácil, bien sencillo de darnos cuenta es viendo la espina, ¿sí? Vamos a seguir la espina hacia distal. Vamos a ver que en los dos casos la espina comienza a nivel del borde dorsal de la escápula, ¿sí? Eh, Dividiendo una fosa supraespinosa de una infraespinosa, ¿sí? Hasta ahí es igual en los dos, o casi igual, después vamos a ver alguna diferencia. Pero cuando nos vamos hacia distal, nosotros vemos que la espina de la escápula del equino termina en forma gradual y desaparece, ¿sí? Gradualmente, vamos a decir, sin solución de continuidad. No termina abruptamente, sino que, bueno, gradualmente va desapareciendo, ¿sí? Hasta terminar fusionándose, por así decirlo, con el resto de- del hueso a nivel del cuello de la escápula, ¿sí? Está marcado ahí con 11. Pero en los bovinos, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Viene y cuando está llegando a el cuello de la escápula, termina abruptamente, forma como este escalón, esta estructura acá, ¿sí? Esta punta que es como un proceso. Vamos a buscar una representación 3D y así creo que lo vamos a ver un poquito más claro. Bien, acá estamos viendo la misma representación, pero en este caso es un bovino, ¿sí? Y fíjense lo que le decía de la espina. Bien cómo termina acá, en lugar de eh, irse perdiendo, digamos, gradualmente, termina acá con esta saliencia, esta punta, vamos a decir, entre comillas, ¿verdad? Ósea, que de hecho es un proceso, ¿sí? Que se llama proceso acromial o acromion, ¿tá? Este es el acromion. Entonces, si vemos una espina con acromion, ¿sí? Es un hueso así grande de un animal grande, sabemos que es un bovino. ¿Está bien? Y si no tiene acromion, sabemos que es un equino. ¿Tá? Y eso sería lo más fácil como para poder este, diferenciarlo.
¿tá? Acá a nivel del acromio se va a insertar una parte de un músculo que se llama deltoides, que es justamente la parte acromial del deltoides, ¿sí? Eso lo van a ver después con más detalle más adelante, pero bueno, lo voy mencionando para que vaya sonando, ¿sí? Y, lo vamos repitiendo hasta que eh, termina quedando. Bien, bien característico, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra diferencia entre equino y bovino? Sí, fíjese que acá, ¿se acuerdan que esta era la cavidad glenoidea? Y el equino tenía una incisura a este nivel, ¿verdad? Hacia el lado de la tuberosidad, del tubérculo, perdón, tubérculo supraglenoideo. Y acá no la tiene, el bovino no la tiene solo el equino. De hecho, ninguna otra especie la tiene, solo el equino. No es otra forma de darnos cuenta. Y hay este, algunas formas más. Por ejemplo, nosotros vimos que, a diferencia de lo que pasa en otras especies, como en el canino, por ejemplo, la espina divide dos fosas que son asimétricas, ¿sí? Eh, la supraespinosa es más angosta, digamos, ¿sí? Y la infraespinosa es mucho más ancha, ¿sí? En los dos casos pasa igual, en el equino y en el bovino también, pero es más marcado en el bovino, ¿sí? La diferencia entre el grosor de esta y el grosor de esta es más marcado en el bovino, esta es más chica en términos relativos, ¿verdad? Este, y además, si nosotros seguimos la espina hacia distal y vemos el ancho que tiene la cavidad este, eh, supraespinosa, ¿sí? De la escápula está acá, vamos a ver que llegando hacia el cuello de la escápula ya prácticamente es muy poquita la distancia que queda entre el borde craneal y la base de lo que sería la base de la espina de la escápula. Prácticamente casi no hay espacio ahí, ¿sí? Mientras que en el equino este espacio es este, este, eh, mucho mayor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver de vuelta cuando veamos las imágenes. Otra diferencia que pueden encontrar es a nivel del tubérculo perdón, a veces digo que lleva confusión, ¿no? Tuberosidad, tubérculo. Este, pero en este caso es tuberosidad, ¿sí? Porque es más grande, más amplia, ¿sí? Tuberosidad de la espina de la escápula, ¿se acuerdan que era este nivel? Bueno, el equino y el bovino la tienen, pero el bovino la tiene menos marcada. De hecho, hay autores que plantean que los bovinos no llegan a tener una tuberosidad a este nivel, ¿sí? Y otros dicen que sí. Como sea, el equino tiene la tuberosidad de la espina más marcada y el bovino menos marcada, esa es otra diferencia, ¿sí? Volvemos a la imagen, ahí estamos. Eh, vean lo que decimos, ¿no? En términos relativos, la diferencia entre este grosor y este grosor es menor acá que acá, acá la diferencia es más marcada, ¿sí? Tampoco es tan marcada, pero bueno, es una diferencia. Ven acá como prácticamente la fosa eh, supraespinosa o cavidad supraespinosa, lo más correcto sería fosa supraespinosa, prácticamente, perdón, prácticamente deja de existir, ¿sí? Esa es otra diferencia, mientras que acá todavía se nota bien la fosa supraespinosa, ¿sí? Llegando al cuello de la escápula, ¿sí? Vean como acá la tuberosidad en el equino es mucho más notoria, ¿sí? La tuberosidad de la espina de la escápula siempre se dirige hacia caudal, ¿ven? Es como que se engruesa hacia caudal, ¿sí? Recuerden, esto es caudal y esto es craneal, ¿está bien? En este caso sería el 2, ¿verdad? El 2 sería todo esto y acá el 2 está, pero ahí muy poco marcado, ¿verdad? Está menos notorio. Y por último, lo otro que vamos a mencionar es lo que se llama el índice escapular. El índice escapular es una medida que se toma para hacer anatomía comparada, que es dividir el largo del hueso, el largo máximo del hueso, en relación al ancho máximo del hueso, ¿sí?
para saber, digamos, qué tan alargado es el hueso como tal. Y bueno, se ve que acá no se nota muy bien, pero bueno, créanme que en equinos más o menos el índice es de 1 a 0,6, o sea que el ancho es el 60% del largo, ¿sí? Tomando valores máximos. O sea, perdón, en el equino es de 1 a 0,4, significa que el ancho es 40% del largo. En otras palabras, es bastante, un hueso bastante alargado, ¿sí? Mientras que en el bovino, si bien obviamente es más largo que ancho, pero el ancho es el 60% del largo. El índice escapular es de 1 a 0,6, ¿sí? Digamos, no es tan alargado en el caso del bovino, sino que es más ancho, ¿tá? Y en el caso del equino es más alargado, más angosto con respecto al largo, ¿sí? Eso tiene un correlato funcional y es que las escápulas más angostas, ¿sí? Más alargadas, se vinculan con una capacidad biomecánica de movimiento más orientada hacia la velocidad, ¿tá? Que es una de las características de los equinos, ¿verdad? Pueden alcanzar altísimas velocidades, ¿no? Mientras que una escápula más ancha, como es el caso del bovino, ¿sí? U otros animales como el suino, por ejemplo, eh, una escápula entonces más ancha indica o se corresponde con una estructura más estable, mucho más estable, ¿sí? Más robusta, que es, bueno, la estrategia este, entonces de este tipo de animales, ¿tá? De los bovinos. Bueno, vamos ahora a los pequeños animales. Acá vamos a tener que diferenciar. Por ejemplo, acá tenemos un suino y acá tenemos un canino. Después vamos a ver qué pasa con los gatos. En tamaño, bueno, pueden ser más o menos similares, ¿sí? Entonces puede llegar a confusión, pero algunas características nos van a indicar claramente de qué se trata. Eh, Primero, también eh, podría llegar a la confusión si fuera un pequeño rumiante, ¿verdad? Si fuera un ovino, el tamaño podría ser similar. Entonces, bueno, ¿a quién corresponde? Una forma de diferenciar es yendo al borde craneal, que es este, ¿verdad? El borde craneal en los suinos, en los caninos y en los felinos también es más redondeado, ¿ven? Es como convexo. Y acá también, ¿ven? Mientras que el borde caudal es bastante recto, ¿sí? Si fuera un pequeño rumiante, si fuera un ovino, este borde sería más recto, ¿tá? Eso es una de las diferencias que vamos a encontrar, ¿sí? Después, otra diferencia muy importante, vamos nuevamente a la espina es muy importante, además es relativamente fácil de palpar en el animal vivo, o sea que es un repel de superficie importante también, ¿sí? Pero bueno, yendo a la espina, vemos primero que el suino tiene una tuberosidad de la espina de la escápula muy notoria, ¿sí? Muy curvada hacia el borde caudal, ¿sí? Esto también nos va a ayudar a diferenciarlo si fuera un ovino, ¿está? Y además, muy importante y más fácil también para identificar, ven acá que le pasa lo mismo que al equino en el sentido de que se va perdiendo la espina, se va perdiendo y no forma un acromio, ¿sí? Como si forma el rumiante, como si forma, y muy notorio, el canino y el felino. ¿De acuerdo? Entonces voy a la espina, forma acromion, no, bueno, es grande, es un equino, es chico, es un suino, ¿está? Algunos autores dicen que forma un pequeñísimo acromio, que es, digamos, mm, digamos, está ahí en regresión. Bueno, a los efectos prácticos podemos decir que prácticamente no tiene, ¿verdad? Como estamos viendo acá. ¿Sí? Bien, y con eso ya fácilmente lo podemos diferenciar, además del hecho de que eh, el, el ancho, digamos, el índice escapular es mayor, ¿verdad? Es más ancho en los subinos, ¿verdad? Que en los carnívoros, por ejemplo. ¿Está bien? Vean que en este caso, eh,
La espina, la escápula divide las dos fosas, supra e infraespinosa, en eh, dos fosas de ancho similar, ¿verdad? No es como acá que es bien claro que una es más chica que la otra, entonces dijimos, esto es craneal porque es más chico y esto es caudal. Acá no es tan notorio. Pero sí nos fijamos en cuál borde es convexo, ven acá, y ese es el borde craneal, ¿tá? Entonces no podemos cerrarla ahí. Y el borde más grueso y más recto es el borde caudal, ¿tá? Además, la escotadura, perdón, la incisura escapular siempre va a estar hacia craneal, ¿tá? Así que ahí no podemos cerrarlo, sin problema. Bueno, vámonos entonces a la espina del canino. Primero, ¿qué encontramos acá? No tiene tuberosidad, ¿eh? Esta tuberosidad que tiene el equino, que tiene un poquito ahí el rumiante, que tiene muy marcado el suino, bueno, el carnívoro, ya sea gato o perro, directamente no lo tiene. ¿Sí? Tiene espina, obviamente, pero sin tuberosidad. ¿De acuerdo? Y si nos vamos, seguimos la espina hacia distal, ¿sí? Vamos a ver que forma un acromio. ¿No? Y ese acromion, además, se va a continuar con esta punta ósea, ¿sí? Con este proceso que se llama proceso amatus. ¿Queremos por ahí? Bueno, me quedo un proceso amatus. ¿Sí? Lo escribo ahí. Ah, ¿sí? ¿Qué significa amatus? Significa con forma de gancho. ¿Ah? Yo no le veo mucha forma de gancho, pero bueno, fue por eso que se le puso ahí ese nombre. ¿De acuerdo? Entonces tiene acromion el canino con proceso amatus. ¿Qué pasa con el felino? Por ejemplo, si yo quisiera diferenciar un perro de un gato, ¿puedo hacerlo? Sí, perfectamente. Acá estamos viendo la escápula de un felino, de un gato. Primero, vemos la cara que tiene espina, sabemos que es la cara lateral. Buscamos los bordes, vemos este borde que es más convexo, sabemos entonces que es craneal, este borde más recto es caudal, ¿sí? Seguimos la espina, forma a este nivel un acromion, igual que en el canino, tiene proceso amatus, que es esta acá, esta punta acá, pero el gato además tiene otro proceso que está siempre dirigido hacia el borde caudal, ¿sí? Que está como por encima del proceso amatus, ¿sí? Este es el proceso amatus y este está como por encima. Nombre de este proceso, proceso supra-amatus. ¿Ah? Está por encima entonces. Bueno, y además, obviamente, bueno, la escápula en general es más chica en gatos que el perro, dependiendo obviamente de la raza y demás. ¿Sí? Pero bueno, si tiene su proceso supramatus, ya sabemos que es gato y, y no de perro. ¿Sí? Bien, lo último que nos queda de la escápula, y ya pasamos después a otro hueso, es eh, ver la posición, ¿sí? O sea, si es una escápula derecha o si es una escápula este, izquierda. ¿Ah? Todos estos huesos que vamos a ver, como tenemos miembro derecho e izquierdo, son huesos pares, ¿sí? Son huesos pares y asimétricos. ¿Qué significa asimétricos? Que si yo lo parto al medio, digamos en plano sagital, no es lo mismo lo que me queda de un lado que del otro. Por ejemplo, la cara lateral no es igual que la cara costal o medial, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tengo un hueso asimétrico y par como es la escápula, necesito dar tres referencias o tres repeles anatómicos para ponerlo en correcta posición. Y voy a decir, primero, qué va hacia distal y qué va hacia proximal. Eso va a ser bien fácil porque yo sé que eh, este extremo acá, el que tiene la cavidad glenoidea, va a ir hacia distal, ¿sí? Y esto va a ir hacia proximal, ¿tá? Ahí tengo un repel. Después tengo que decir qué va hacia afuera y qué va hacia adentro. Y eso es bien fácil porque yo sé que la espina va hacia lateral, hacia afuera.
¿sí? O sea que está en la cara lateral, ya no tengo problema. Y lo último es decir, bueno, que va hacia adelante o hacia craneal y que va hacia atrás o hacia caudal. Y bueno, si es un suino, si es un canino, un felino, el borde que es más convexo, ¿sí? Va a ir hacia craneal o el borde más recto hacia caudal, ¿tá? Cualquiera de los dos, como quieran, ¿sí? Eh, También, no sé, si es un suino, podrían decir que la tuberosidad este, de la espina de la escápula se inclina hacia caudal, podría ser también, pero creo que no, es más fácil lo del borde, ¿sí? Y si fuera un rumiante, si fuera un equino, ahí también podría decir que la fosa que tiene menor grosor, menor ancho, ¿sí? Va hacia craneal, ¿sí? O sea, esto acá, ¿tá? O el borde más filoso va hacia craneal, ¿sí? O el tubérculo, perdón, tubérculo supraglenoideo va hacia craneal, ¿tá? Y consecuentemente eh, el otro borde es el caudal. Entonces, sabiendo todo eso, yo sé que esto va hacia distal, esto va hacia proximal, yo sé que esto va hacia craneal, esto va hacia caudal, yo sé que lo estoy viendo desde lateral. Muy bien, estamos haciendo el estudio de una escápula, en todos los casos izquierda. ¿Sí? Eso es un poco el ejercicio que vamos a hacer con, con cada uno de los huesos que veamos. Bueno, muy bien. Una vez hecho el estudio de la escápula, continuaría entonces con el estudio de la base ósea del brazo, que es un solo hueso, que es el húmero.